Chicos, buenas, saludos a todos, bienvenidos al curso de F2. Vamos a trabajar hoy con el tema de electrodinámica. ¿Sí me están escuchando bien, gente? ¿Sí, todo bien? Bacán, Jordan. Voy a compartir la pantalla. Vamos a iniciar con esta parte teórica así bien cortita y nos vamos para los problemas. Bien, gente, el tema de electrodinámica. La semana pasada habíamos estudiado el tema de electrostática, o sea, las cargas eléctricas en equilibrio. Y aquí, en este tema, vamos a estudiar ahora las cargas eléctricas, pero en movimiento. Y definimos aquí lo que es electrodinámica. Vamos a estudiar efectivamente estas cargas en movimiento, que en realidad son los electrones que van a mover en materiales llamados conductores. La característica principal es que hay electrones libres o electrones más externos a los núcleos, llamados los electrones de valencia. Que me imagino que ustedes ya lo han escuchado en el curso de química, que ellos son los electrones que son más susceptibles a escapar de la ligación ahí con el núcleo de un átomo. Entonces, este movimiento de cargas vamos a llamarle corriente eléctrica. Es un movimiento orientado de portadores de carga dentro de un cuerpo. Y no solamente estamos hablando de cargas eh, llamadas los electrones, sino también puede ser cargas positivas moviéndose dentro de un cuerpo. Eso es llamado corriente eléctrica. ¿Y cómo medimos esa corriente eléctrica? Usamos la intensidad de corriente, que va a expresar la rapidez con que fluye la carga eléctrica a través de una sección recta de un conductor. Por lo tanto, vamos a definir de la siguiente manera. La intensidad de corriente es definida como la cantidad de carga que atraviesa por unidad de tiempo una sección transversal de un conductor. ¿Cuáles son las unidades? La carga eléctrica, nosotros ya sabemos que está en Coulomb, el tiempo en segundos, por lo tanto Coulomb por segundo, esto recibe un nombre, el ampere. Coulomb por segundo es llamado ampere. Por lo tanto, la intensidad de corriente en el SI vamos a medirlo en amperios. SI, Sistema Internacional. Perfecto. Pero, claro, nosotros comentamos que efectivamente son los electrones de valencia que son los más susceptibles a moverse, ¿verdad? Pero aquí nosotros vamos a adoptar un sentido para la corriente que de aquí en adelante en nuestros problemas siempre vamos a usar este sentido convencional que le vamos a llamar. Oye, nosotros sabemos que, por ejemplo, en este pedazo de conductor vamos a considerar que en el extremo derecho tenemos una zona de mayor potencial o y en el extremo izquierdo una zona de menor potencial. Por lo tanto, el sentido convencional de la corriente, vamos a decir que la corriente va desde las zonas de mayor potencial a las zonas de menor potencial. O sea, es como si fueran cargas positivas moviéndose de las zonas de mayor potencial a las zonas de menor potencial. Este es el llamado la corriente convencional. Claro, el sentido real de la corriente serían los electrones moviéndose de las zonas de menor potencial a mayor potencial. Pero nosotros vamos a adoptar, por razones históricas, la corriente sentido convencional. Siempre va de las zonas de mayor potencial o positivo a las zonas de menor potencial o negativo. Entonces, grábate bien esto. La corriente va de potencial mayor al potencial menor, corriente convencional. Perfecto. Ahora vamos a definir lo que es la resistencia eléctrica. Y como su mismo nombre lo dice, es la oposición que ofrece cierto material para el movimiento de estos portadores de carga, o sea, para la oposición para la intensidad de corriente. ¿Y cómo la vamos a calcular? Consideremos aquí un pedazo de un conductor cualquiera, de cualquier material.
Identificamos aquí la parte geométrica, área de la sección transversal, una longitud L, y este ρ, ya voy a hablar de él, un momentito, es una cantidad física que depende aquí del material con que está hecho este conductor. Perfecto. Por lo tanto, la resistencia eléctrica lo vamos a definir de la siguiente manera. Observa ahí la formulilla. Es proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional al área de la sección transversal, donde la constante de proporcionalidad ρ se llama resistividad eléctrica del material y viene dado en unidades de ohmio, este omega mayúscula ohmio, metro. L es la longitud en metros y la sección transversal o área de la sección transversal en metros cuadrados. Por lo tanto, de esta forma nosotros podemos calcular la resistencia de un material conociendo aquí la geometría. O sea, cuando hablo de geometría, la longitud y el área de la sección transversal. Perfecto. Perfecto. Vamos a llamarle R de resistencia y la unidad se mide en ohmios o ohm, unidad aquí de la resistencia eléctrica. Generalmente en nuestros, más adelante, los circuitos eléctricos, llamados circuitos eléctricos, gráficamente la resistencia se va a representar con esta línea quebrada. Observen ahí, línea horizontal, y aquí se quiebra completamente. Esto va a representar una resistencia eléctrica para los circuitos eléctricos que ya lo vamos a representar en nuestros problemas. Perfecto. Entonces ahí tenemos la formulilla para calcular la resistencia eléctrica a partir del área de la sección transversal y la longitud. Gráficamente, en los circuitos eléctricos está representado por una línea quebrada. Perfecto. Oye, pero ¿ustedes se acuerdan que cuando estudiamos dilatación y variamos la temperatura? ¿Se acuerdan? Variamos la temperatura del material. El efecto de dilatación térmica es que ocurre un cambio en las dimensiones del cuerpo, ¿verdad? Ya sea en una dimensión, en dos dimensiones o en tres dimensiones. Oye, pero ¿qué pasa aquí con la resistencia si nosotros cambiamos o variamos la temperatura? ¿Será igual o va a cambiar? En realidad, cambia. Entonces existe una dependencia de la resistencia con la temperatura. Que observe la fórmula, es parecido a lo que vimos en dilatación lineal. Entonces, la resistencia aquí al final, cuando nosotros aumentamos la temperatura de un valor inicial a un valor final, viene dado por la siguiente relación. Resistencia inicial multiplicado por 1 más alfa delta de t. ¿Se acuerdan que alfa en dilatación era el coeficiente de dilatación lineal? Aquí es la misma cosa, con un coeficiente de dilatación aquí que va a depender del material con que está hecho el conductor. Por lo tanto, aquí tenemos la dependencia de la temperatura con la resistencia. Cuando aumentamos la temperatura, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta. Perfecto. Esto le llamamos resistencia eléctrica inicial a temperatura inicial, resistencia eléctrica final a temperatura final. Alfa es el coeficiente térmico aquí del material y ese delta de T, sabemos, ¿verdad? Temperatura final menos la temperatura inicial. De esta manera podemos calcular la resistencia de un material cuando variamos la temperatura. Perfecto, seguimos. Definimos aquí la ley de Ohm. La ley de Ohm. Vamos a considerar un circuito eléctrico bien simple, constado por una batería, aquí un conductor y por aquí una resistencia. Entonces, la ley de Ohm establece la relación entre el voltaje de esta batería, la resistencia y la corriente eléctrica que está circulando por este alambre conductor. Por lo tanto, esa relación viene dada por la siguiente forma. Oye, el voltaje o la diferencia de potencial aquí en la batería va a ser proporcional a esa intensidad de corriente. Este es el diagrama de la batería, el conductor y aquí una resistencia. Esto se puede reescribir de la siguiente forma. ¿Se acuerdan que la resistencia viene dado por una línea quebrada? Y la batería lo vamos a expresar de esta forma. V de voltaje
un palito grande para el polo positivo, un palito chiquito para el polo negativo. Por lo tanto, de esta manera representamos una batería o una fuente. Cuando hacemos este diagrama, se va a establecer una intensidad de corriente. Por lo tanto, esa diferencia de potencial de la batería o la fuente o el voltaje aquí de la batería viene dado por esta relación, es proporcional a esa intensidad de corriente, donde la constante de proporcionalidad es la resistencia. Por lo tanto, esa sería la ley de Ohm, que podemos aprenderla con esta palabrita de VIR, ¿verdad? VIR. V igual intensidad por resistencia, VIR. Perfecto. Ley de Ohm. Ahora, con estas resistencias, nosotros podemos combinar ellas en varias formas, y las dos formas más conocidas tenemos las resistencias que pueden estar en serie, resistencias que pueden estar en paralelo. Claro, la combinación de ellas, serie y paralelo, que ya la vamos a ver en los problemas. Número 1, tenemos la conexión en serie de resistencias. ¿Cómo así, profe? Conexión en serie, o sea, una seguida de la otra. Observen aquí la figura, tenemos la resistencia R1, R2, R3, una seguida de la otra. ¿Cuál es lo que se va a cumplir en este caso? Oye, yo tengo tres resistencias. Yo quiero simplificar este circuito y en vez de escribir tres resistencias, yo escribo una única resistencia, llamada resistencia equivalente de estas tres que tenemos inicialmente. Por tanto, las características en este caso es que la intensidad de corriente cuando conectado a esta batería o voltaje, la intensidad de corriente que va a pasar por cada una de ellas de resistencias en serie va a ser la misma. O sea, lo que pasa por aquí, por R1, va a ser la misma de R2, la misma de R3 y completa ahí el circuito llegando aquí. Por tanto, primera característica, resistencias en serie, intensidad de corriente va a ser la misma. Pero ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje aquí de la fuente va a ser la suma de voltajes de cada una de las resistencias. Quiere decir, voltaje ahí de la batería es voltaje 1, o sea, de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3. ¿Cómo calculamos estos voltajes? Usando la ley de Ohm. El voltaje, por ejemplo, aquí de 1 va a ser intensidad por la resistencia 1. La intensidad que pasa por R1 es I por R1, y por R1 sería el voltaje de la resistencia R1. Por lo tanto, ahí tenemos. Ahora, oye, pero ¿cómo vamos a calcular esta resistencia equivalente? Cuando están en serie, escucha bien, cuando están en serie, la resistencia equivalente simplemente viene dado por la suma de estas tres resistencias. Por lo tanto, en vez de escribir tres, yo escribo una única que hace el mismo efecto como si estuvieran estas tres inicialmente presentes, llamada resistencia equivalente. ¿Y cómo la calculamos? Simplemente la suma aquí algebraica. Suma algebraica. Perfecto. Oye, ¿qué pasaría si tenemos n resistores? R1, R2, R3, bla, 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 hasta Rn. ¿Cómo calculamos la resistencia equivalente de estos n resistores que están en serie? Simplemente sumamos toda esa gente y ya tenemos la resistencia equivalente. Perfecto. La otra forma de asociar resistencias es la conexión en paralelo. ¿Cómo así, profe, en paralelo? ¿Observen la figura? Ahí está la idea de paralelo. R1, R2 y R3 se encuentran en paralelo cuando ambas están conectadas, cuando las tres, perdón, están conectadas en la misma diferencia de potencial. Por lo tanto, ¿cuáles son las características en este caso? Es que la intensidad de corriente que sale de la fuente, llegando a este puntito, donde aquí el conductor se va a dividir en tres, esa intensidad llegando a este puntito que vamos a llamarle nudo o nodo, es el nombre técnico, nudo o nodo, esa intensidad se va a dividir. Parte se va a pasar por arriba, por en medio y por abajo. Por lo tanto, la intensidad de corriente que llega aquí se va a dividir. Entonces, esa intensidad que entrega la fuente, yo lo puedo escribir como la suma de la intensidad 1 más la intensidad 2 más I3. Perfecto. ¿Qué otra característica? Oye, como están conectados a la misma diferencia de potencial, la diferencia de potencial para cada una de las resistencias va a ser la misma.
Por lo tanto decimos, oye, el voltaje aquí va a ser igual al voltaje 1, al voltaje 2 y al voltaje 3. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de escribir 3, yo quiero escribir una única, que es llamada resistencia equivalente? Cuando están en paralelo, la resistencia equivalente viene dado por la suma de las inversas. 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las inversas. ¿Cómo así, profe, suma de las inversas? R1 es la resistencia, su inversa sería 1 entre R1, que aquí está, más la misma cosa para R2 y para R3, la suma de las inversas. ¿Qué pasaría si tenemos N resistores en paralelo? ¿Qué hacemos, profe? Sumamos toda esa gente, lo inverso de toda esa gente, ¿verdad? 1 entre R1 más 1 entre R2, bla, 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 hasta 1 entre Rn. Perfecto. Una notita. ¿Qué pasaría si solamente tenemos dos resistencias en paralelo? Únicamente para dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente, y este es un atajo, va a ser el producto de ellas sobre la suma. Ya lo vamos a ver en un ejercicio. Perfecto. Por lo tanto, ahí tenemos nuestra parte teórica, súper simplificada, una reducción del primer cuadrante, y con esto ya podemos hacer nuestros problemillas. Bien, gente, la práctica, aquí lo tenemos, el tema 6, Electrodynamic. Bien, gente, entonces vamos para nuestra pizarra virtual. ¿Todo bien hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? La clase está siendo grabada, gente, no se preocupe, que llegó tarde. ¿Todo bien, chicos? Entonces vamos, perfecto, perfecto. Vamos a iniciar entonces con nuestra parte práctica. Cualquier cosa aquí, regresamos a nuestra teoría y recordamos. Muy bien, problema número 1. Nos dice lo siguiente. Los conductores que se muestran son del mismo material. Oye, ¿el mismo material qué significa? Que ambos van a tener la misma resistividad eléctrica. Le llamamos Rho, resistividad eléctrica. Si la resistencia eléctrica del conductor 1, ¿cuál es el conductor 1? Ese de ahí, el que está a la izquierda. La resistencia eléctrica del conductor 1 es 300 ohm. Entonces vamos a escribir ese dato. Resistencia eléctrica de 1 es 300 ohmios. Ahí está. ¿Qué resistencia eléctrica tiene el conductor 2? Queremos saber cuál es la resistencia eléctrica del conductor 2. Muy bien, gente, aquí tenemos dos conductores. Conocemos aquí la parte geométrica y el dato interesante que son del mismo material. Por lo tanto, la resistividad eléctrica aquí para ambos es lo mismo. Perfecto, gente. Recordamos entonces a qué es igual la resistencia eléctrica a partir de los datos geométricos de este conductor. Entonces vayamos aquí para nuestra parte teórica. Observamos aquí, la resistencia eléctrica viene dado por esta fórmula. Observa, proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área de la sección transversal. Entonces basta usar esta relación para calcular aquí cuál sería la resistencia del conductor 2. Entonces, gente, simplemente usamos nuestra relación. Oye, R1 para la resistencia del conductor 1. Según nuestra fórmula, ¿a qué va a ser igual la resistencia del conductor 1? Va a ser Rho, observa ahí la fórmula, Rho, multiplicado por la longitud del conductor 1, que ahí el problema nos dice que es L, y esto dividido entre el área de la sección transversal, que es simplemente A mayúscula. Y esto es igual a 300. Perfecto. Ahí está. Ahora, la misma jugada vamos a aplicarle para la resistencia del conductor 2. A ver, para R2, ¿cómo sería? Sería Rho, como es el mismo material, la resistividad eléctrica es el mismo. Aquí vamos a multiplicarla por la longitud. ¿Cuál es la longitud de este conductor 2? Es el doble de L, ¿correcto? Vamos a ponerle ahí el doble de L. Y esto dividido entre el área de la sección transversal. ¿Cuál es el área de la sección transversal del conductor 2? Y aquí el problema te informa que es 3 medios de A. Entonces vamos a escribirlo aquí. 3 medios de A. Perfecto. Y de aquí vamos a calcular la resistencia del conductor 2. A ver, gente.
A ver los numeritos. Oye, medios y extremos, 2 por 2 se convierte en 4. Tienes un 3 abajo. Y aquí arriba está el ρ multiplicado por L. Y abajo te queda A, que es el área de la sección transversal. Oye, pero quién es ρ por L dividido entre A? Observa aquí. Es la resistencia 1. Y eso es igual a 300. Por lo tanto, bien yo puedo escribir, en vez de esto, escribimos el valor que vale, 300. El valor que valga la redundancia. R2 sería igual. Oye, es 4 tercios de toda esta vaina, es 300. Aquí lo escribimos. Y aquí ya podemos calcular cuánto sería la resistencia R2. Muy bien, gente, a ver. Vamos a sacarle triquiaba 1, triquiaba de 300. Es 100 y 100 por 4. Ahí está, ya lo pensaste. 400 ohm. Perfecto. Y ahí tenemos la resistencia del conductor 2. A ver, ¿dónde está 400? Aquí. Respuesta de dinner. Perfecto, gente. De dedo. ¿Comentarios, chicos? ¿Comentarios? Muy bien, Luciano. Simplemente aplicar ahí la relación de la resistencia, ¿verdad? Nada. 4 tercios. Ah, ya, buena pregunta. A ver, gente. Concéntrate aquí. Oye, arriba aparece el 2 ρ L, ¿verdad? Y abajo tienes el 3 medios de A, ¿verdad? Oye, ¿esto es una división de fracciones? Oye, 2 ρ L entre 1 sigue siendo 2 ρ L. Por lo tanto, yo puedo escribirlo así solamente para darle la forma de una división de fracciones. ¿Y ustedes se acuerdan en la división de fracciones? ¿Quiénes van primero? Los extremos y después los medios. ¿Se acuerdan de eso? Estamos dividiendo aquí fracciones. A ver, recordamos. A ver, ¿quién va primero? Los extremos. 2 ρ L por 2. Aquí el extremo es el de abajo. 2 ρ L por 2 es 4 ρ L. ¿Verdad? Ahora los medios. 1 multiplicado por 3A. 3A. Por eso es que aparece aquí el 4 tercios. ¿Correcto? ¿Correcto? De nada, de nada. ¿Algún otro comentario? Muy bien, entonces continuamos. A ver, problema 2. Problema 2, agárrate. Nos dice lo siguiente. Si la intensidad de corriente que pasa por un conductor varía con el tiempo según la gráfica, tenemos una intensidad de corriente que varía con el tiempo según la gráfica que te da el problema. Determine el número de electrones que fluye en los primeros 4 segundos. Muy bien, gente, queremos saber cuántos electrones fluyen durante estos 4 primeros segundos conociendo esta gráfica del problema. A ver, gente, recordamos aquí lo que estudiamos en el tema de electrostática. ¿Se acuerdan de la cuantificación de la carga? La carga siempre es un múltiplo entero de la carga elemental, de la carga del protón, aquí en valor absoluto. Por lo tanto, oye, si nosotros calculamos la carga, ¿verdad? Y como ya sabemos la carga del electrón, esta carga del electrón la pasamos a dividir y ya podemos calcular cuántos electrones pasaron o fluyen en este tiempo. Lo que yo estoy diciendo lo voy a escribir aquí en forma matemática. Oye, voy a despejar ese n. Al despejar n nos quedaría la carga dividido entre la carga del electrón. Todo en valor absoluto, ¿ok? Todo en valor absoluto. Por lo tanto, n aquí representa el número de electrones. Claro, siempre la carga es un múltiplo entero del número, de la carga del electrón, perdón. Claro, oye, por ejemplo, la carga de un cuerpo puede ser 20 veces la carga del electrón, 500 veces la carga del electrón. Ese numerito es este n que justamente nos piden calcular. Por lo tanto, oye, para saber cuántos electrones pasó en estos 4 segundos, ¿qué necesito encontrar?
Yo necesito encontrar la carga. Eso es lo que yo quiero calcular. Una vez calculado la carga, lo divido entre la carga del electrón y ya está. Ya tenemos cuánto es el número de electrones que nos pide. Por lo tanto, nuestro trabajo se reduce a calcular aquí la carga dentro de esos 4 primeros segundos. A ver, déjame exagerar. Ahí está nuestra gráfica y queremos saber la carga. A ver, gente, regresamos aquí. Oye, la intensidad de corriente, ¿cómo es definida? Observen aquí. La intensidad es definida la carga por unidad de tiempo. Voy a llevar esta relación y vamos a interpretar. Observa aquí. Ahí está. Muy bien, gente. Oye, yo quiero la carga. Vamos a despejar la carga. A partir de esta relación, el tiempo que está dividiendo pasaría a multiplicar y tenemos que el valor absoluto de la carga sería intensidad multiplicado por el tiempo. Y ese delta de t es un intervalo de tiempo. Por lo tanto, oye, la carga, ¿cómo calculamos aquí el producto intensidad por tiempo? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Oye, pero, profe, aquí aparece una gráfica. ¿Y de dónde en narices vamos a sacar el producto intensidad por tiempo? Ah, observa aquí la gráfica. Vamos a analizar la gráfica juntos. Observa, gente. En el eje horizontal tenemos el tiempo. Perfecto. Y en el eje vertical, ¿qué cosa tenemos? La intensidad de corriente, cuidado, en miliamper. Este M a miliamper. Cuidado ahí con confundir miliamper. El prefijo mili ya sabes que equivale a 10 a la menos 3 amperios. Perfecto, gente. Oye, ¿qué pasaría en esta gráfica de tiempo en la horizontal y en la vertical intensidad? ¿Qué pasaría si nosotros calculamos el área debajo de esta curva? A ver, ¿qué pasaría si nosotros calculamos el área? ¿Cómo, profe? ¿El área? A ver, el área, me estoy refiriendo a toda esta parte sombreada. Sombreada. Oye, ¿el área qué dimensiones tendrá? A ver, recordamos aquí análisis dimensional. Oye, el área es prácticamente hacer algo, el producto de base por la altura. La base es un tiempo, es un intervalo de tiempo, y la altura es una intensidad de corriente. ¿Y quién es esto? Uy, oye, intensidad por el tiempo, ¿qué cosa es? La carga. Por lo tanto, cada vez que tú tengas una gráfica intensidad versus el tiempo, el área, ¿qué cosa va a representar? El área va a representar la carga eléctrica. Por lo tanto, basta calcular aquí el área y ya tenemos la carga. Perfecto. Entonces, este es el análisis de este gráfico. Por lo tanto, voy a borrar esto. Y vamos a calcular ahora. Vamos a calcular. Uy, a ver dónde está esta vaina aquí. Vamos a calcular el área bajo esta curva. Perfecto, gente. Observen que el análisis dimensional aquí nos está ayudando. Esta área va a representar la carga y es justamente lo que queremos calcular. Muy bien, gente. A ver, te pregunto. El área sombreada, ¿qué figura representa? ¿Qué figura representa esta área sombreada? Observa ahí la figura. ¿Qué cosa es? ¿Qué es triángulo, cuadrado, rectángulo? ¿Qué cosa es? ¿Qué figura geométrica representa? ¿Qué cosa es, chicos? Chicos, ¿están ahí? Es un trapecio. Ahí está. Exactamente, es un trapecio, ¿verdad? Oye, ¿y cómo calculamos el área de un trapecio? ¿Ya vieron áreas sombreadas en geo o en razonamiento matemático? ¿Cómo calculas el área de un trapecio? ¿Cómo calculamos el área de un trapecio? La semisuma de las bases multiplicada por la altura. ¿Cómo, profe? ¿Semisuma de las bases? ¿De dónde sacó eso? A ver, gente, vamos a recordar aquí rápidamente. Observa. Ahí tenemos el trapecio que está volteado, ¿no? Si no lo ves así, en realidad es así, ¿verdad? Ahí está el trapecio. ¿Correcto? Solamente que en la figura que tenemos está así, volteado. Perfecto.
¿Cuál es las bases de este trapecio? Tenemos la base menor y la base mayor. ¿Qué más? Tenemos la altura, ¿verdad? Por lo tanto, el área de este trapecio, ¿a qué va a ser igual? La semisuma de las bases por la altura. ¿Qué es semisuma de las bases, profe? La suma entre dos. Semisuma, suma entre dos. Semisuma de las bases, o sea, base mayor más base menor sobre 2, semisuma de las bases, multiplicado por la altura h. Por lo tanto, con esta formulilla podemos calcular el área de este trapecio. Muy bien, vamos a aplicar esto en nuestro problema. Reconocemos, gente, ayúdame. Oye, ¿quién es la base menor? ¿Quién es la base mayor? ¿Y quién sería la altura? A ver, gente, a ver, ayúdame. ¿Quién es la base menor? ¿Quién es la mayor? ¿Y quién es la altura? A ver, la altura está en la horizontal. Observa. De 0 a 4, ¿cuánto hay? De 0 a 4. ¿Cuánto hay de 0 a 4? Todo esto sería la altura. De 0 a 4 simplemente hay 4, ¿verdad? Perfecto. Oye, y aquí la base menor y la base mayor, a ver, en la vertical. Oye, la base menor es de 0 de nuevo hasta 4. De 0 a 4 también hay 4, ¿verdad? Oye, y la base mayor va desde 0 hasta, ahora, hasta 6. Todo esto, todo esto sería 6. Base menor 4, mayor 6, altura 4. Perfecto, ya tenemos todo. Vamos a calcular el área que representa la carga. Cuidado con las unidades, gente. En la vertical estamos hablando de miliamperios. Por lo tanto, va a aparecer este miliamperios, ese 10 a la menos 3, aquí en la base menor y en la base mayor. Entonces, esto vamos a considerarlo. Cuidado ahí, no te vayas a olvidar. Bien, entonces, ¿el área cómo sería? 4 más 6, según la fórmula de aquí. Base mayor 6 más base menor 4, dividido entre 2, multiplicado por la altura, que es 4, y no te olvides del prefijo 10 a la menos 3, porque aquí tenemos en realidad 4 miliamperes, y aquí 6 miliamperes. Y aquí la altura, como está en la horizontal, es segundos, 4 segundos. Entonces, esos mili corresponde al 6 y al 4. Por lo tanto, aquí va a aparecer el factor 10 a la menos 3. Como estamos hablando de carga, Coulomb. Correcto, ya tenemos la carga eléctrica. Simplemente vamos a hacer el cálculo. A ver, 6 más 4 es 10, ¿verdad? Entre 2 sería 5. Aquí nos queda 5. 5 por 4, ahí está, ya lo pensaste. 20 por 10 a la menos 3. Multiplicado por 10 a la menos 3. La unidad de carga es el Coulomb. Hasta aquí, chicos, ¿están conmigo? Chicos, sí, perfecto, entonces, perfecto. Oye, pero no me piden la carga. No me están pidiendo la carga. Me están pidiendo cuántos electrones fluyen en los 4 primeros segundos. Lo que hemos calculado aquí es la carga en estos 4 segundos. Pero me piden el número de electrones contenidos en esta carga. Por lo tanto, usamos aquí nuestra relación de la cuantificación de la carga. Por lo tanto, aquí tenemos el número de electrones, va a ser igual a la carga, que es 20 por 10 a la menos 3. No lo voy a escribir de nuevo, simplemente un control C, control V, lo llevamos, ahí está. Y esto dividido por la carga elemental. Esto en valor absoluto, simplemente el positivo 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Coulomb arriba y abajo se va. Por lo tanto, ¿cuánto sería aquí el número de electrones? A ver, ¿cuánto es 20 entre 1,6? Si quieres, sácale cuarta o simplifica y todo eso. Haciendo ese cálculo, ustedes van a calcular el número de electrones.
electrones. Ahí está. A ver, más o menos, ¿cuánto sería? Podemos hacer un cálculo rápido, a ver si hágale cuarta. Aquí te queda 5, cuarta, 0.4. ¿Verdad? 0.4 es 4 entre 10. El 10 pasa multiplicando al 5, sería 50 entre 4. 50 entre 4. Mitad de 50 es 25, mitad de 4 es 2. Mitad de 25 es 12.5, ¿verdad? Por lo tanto, aquí nos quedaría el 12.5. Uy, con plumón grueso, 12.5. ¿Por 10 a la cuánto? A ver, veamos. 10 a la menos 19 sube, el signo del exponente cambia, ¿verdad? Te quedaría el 10 a la 19 multiplicado por 10 a la menos 3. ¿Qué hay haciendo, usando aquí las propiedades de la teoría de exponentes? Sería 10 a la 16. ¿Correcto, chicos? Por lo tanto, aquí sería 12,5 por 10 a la 16 electrones. Un montón ahí de esas partículas cargadas. Por 10 a la 16, un chorro ahí de todo esto, de los electrones. Marcamos 12.5 aquí. De nuevo, respuesta D. Correcto, chicos. Vamos a hacer un último problema y ya estamos casi terminando. Problema 4. Determinar la resistencia equivalente entre A y B. Todas las resistencias están en ohm. Entonces vamos a calcular la resistencia equivalente entre A y B. ¿Qué significa eso, profesor, resistencia equivalente entre A y B? Porque aquí aparecen otros puntos, X y Y. Entre A y B significa que yo puedo colocar una batería, puedo conectar aquí una batería de manera que la intensidad de corriente comience a fluir por todo el circuito, pero, como aquí está abierto, la corriente, cuando llega por aquí, no va a pasar por esta resistencia de 2, ni mucho menos por la de abajo, que también es 2. Por lo tanto, cuando no pasa corriente, vamos a decir así, cuando no pasa corriente por este lado, simplemente la corriente va a pasar por aquí, y va a fluir. No hay corriente por aquí ni por aquí. Significa que estas resistencias son muertas. Son llamadas así, o sea, están muertas. ¿Cómo así muertas, profesor? Significa que no funcionan, no contribuyen para el circuito. Por lo tanto, estas dos resistencias los vamos a sacar y el circuito no se altera. Entonces, no nos preocupamos por estas resistencias. Imaginamos ahí que no existen, que no hacen nada, como algunos, y solamente vamos a considerar este circuito. Ahí tenemos nuestro circuito, sin considerar este de 2 y el de 2 de abajo. Por lo tanto, ya está. Oye, entre A y B conecto aquí una batería y queremos saber cuál es la resistencia equivalente. ¿Se acuerdan que comenté la resistencia equivalente? Veamos aquí. Oye, resistencia equivalente. Cuando las resistencias están en serie, la resistencia equivalente es la suma de ellas. Y cuando están en paralelo, la resistencia es la suma de las inversas. 1 entre la resistencia equivalente, suma de las inversas. Y el caso particular para dos resistencias que están en paralelo, la resistencia equivalente sería el producto de ellas sobre la suma. Entonces vamos a llevar este de aquí, que nos va a ayudar bastante, y vamos a colocarlo aquí. Para las resistencias que están en serie, llevamos esta formulilla y lo colocamos ahí. Por lo tanto, aquí en paralelo, ¿verdad? Y aquí en serie. Perfecto. Muy bien, gente. Entonces estamos terminando. Resiste, gente. Vamos a calcular la resistencia equivalente de este circuito. ¿Cuál circuito, profe? A ver, déjame aquí para ver si lo puedo agrandar un poquillo. Ahí está nuestro circuito. Voy a comenzar por aquí. Muy bien, gente. Ahí está nuestro circuito. Esta resistencia es 4 ohmios. Y 2 arriba y 2 abajo la hemos despreciado. Muy bien, ese es nuestro circuito. Vamos a analizar juntos. A ver, te pregunto. Oye,
Este 2, ese otro 2, el 4 que está aquí y estos dos de abajo, observa ahí, ¿cómo podemos identificar estas resistencias? De nuevo, 2, 2, 4, 2 y 2 de abajo. Ellas están uno a continuación de la otra, uno seguido de la otra. Por lo tanto, estamos aquí delante de 4 resistencias, 5 resistencias que están en serie. Y cuando están en serie, ¿cómo calculamos la resistencia equivalente? Simplemente sumamos. Por lo tanto, ¿cuánto sería la resistencia equivalente esto de verde? A ver, sumamos. 2 más 2 más 4 más, y los dos de abajo, ¿verdad? 2 más 2. Y todo esto de verde nos daría 4 y 4, 8 y 4, 12. Perfecto. Por lo tanto, toda esta vaina de verde equivale a una única resistencia de 12 ohmios. Ahora vamos a reescribir, vamos a reescribir, pero como somos ociosos, un poco ociosos, simplemente hacemos un control C y un control V. Ahí está. Entonces todo esto de verde queda una única resistencia que es 12. A ver, déjame dibujarlo aquí rápidamente. Entonces, en vez de escribir todas esta gente, quedó una única resistencia de 12. Y aquí tenemos el 6. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿notaron? Esto de verde equivale a una única resistencia que es 12 ohmios. Y el circuito se simplifica a esta nueva forma. Perfecto. Oye, ¿y aquí qué pasa, profe? Observa ahí. Tenemos que el 6 y el 12, ¿cómo están? Están en paralelo. Oye, y si están en paralelo, como son dos, ¿cómo calculamos la resistencia equivalente aquí? Simplemente el producto de ellas entre la suma. Producto entre la suma. A ver, aplícale, profe, aplícale. Producto, 6 por 12. Dividido entre la suma. 6 más 12. Oye, ¿y esto cuánto me da? A ver, ¿cuánto es 6 más 12? 18. Sácale sexta, ¿verdad? O simplemente, a ver, vamos a hacerlo rápido. Sexta, 1, sexta, 1. Sexta de 12 es 2, más 1, 3. 12 entre 3, ahí está, ya lo pensaste, 4. Por lo tanto, esto de rojo, dos resistencias de rojo, equivale a una única resistencia de 4 ohmios. Entonces, en vez de escribir todo esto, escribimos 4. Perfecto. ¿Cómo nos quedaría el circuito? A ver, ahora ¿cómo nos queda el circuito? Voy a aprovechar de nuevo aquí esta figurilla. El 6 ya fue, ¿verdad? Estoy aprovechando aquí la figurilla. Ahí está. Y en estas dos de rojo nos queda el 4. Perfecto. ¿Observan cómo se está reduciendo el circuito? Se está reduciendo. Y aquí el sistema de resistencias. Perfecto, seguimos entonces. Ahora llegamos a esta parte, estas dos, de 2, 4 y otras dos de 2 ohmios. ¿Cómo están estas resistencias? Están una seguida de la otra. Tenemos 5 resistencias en serie. Y esto de azul es la misma historia que el de verde. Los mismos valores, 5 resistencias que están en serie. ¿Cuánto nos da esto? Nos daría lo mismo, pues. Claro, 12 exactamente. Entonces, en vez de escribir toda esta vaina de azul, escribimos una única resistencia que vale 12. Por lo tanto, observa cómo se está simplificando el circuito. Estamos simplificando el circuito. Al final, ¿cómo nos quedaría? Observa, observa. Entonces aquí nos quedaría, este vale 6, que es esta resistencia. Y por aquí tenemos todo eso de azul que equivale a una única resistencia de 12. Y de nuevo se repite el 6 y 12, que ya lo hemos calculado aquí en la parte de rojo. Por lo tanto, vamos a hacerlo como amarillito. 6 y 12 están en paralelo. ¿Cómo están en paralelo?
La resistencia equivalente sería el producto entre la suma, que nos daría 4. Por lo tanto, en vez de escribir 6 y 12, simplemente una única que vale 4. Perfecto, y al final, ya estamos llegando al final, chicos. Aquí tenemos el punto A, por aquí tenemos esta resistencia de 2, esto de amarillo equivale a una única resistencia que vale 4, y por aquí abajo tienes otra, recuerda que es la otra, que vale 2. Y este es el punto B. Ahora te pregunto, gente, ¿cómo están esas resistencias? ¿En serie o en paralelo? Están en serie, observa ahí. Una seguida de la otra. Cuando están en serie, ¿cómo calculamos la resistencia equivalente entonces? La suma de todos. Por lo tanto, este ya es el último paso. La resistencia equivalente ya entre los puntos A y B sería la suma de todas ellas. 2 más 4 más 2. Y al final de tu vida, sumas con los dedos, sería 8 ohmios. Perfecto, y ya está. Por lo tanto, aquí la resistencia equivalente sería casa. 8 ohmios. Muy bien, chicos. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Comentarios? Vamos a poner este cálculo aquí arribita. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Para que salga bonito en el PDF. Bien, chicos, entonces vamos a quedarnos por aquí. Si no hubiera otro comentario.